Dicen que las casas antiguas guardan secretos. Algunos de estos secretos son tan viejos que casi han sido olvidados. Alejandro, un joven arquitecto, había sido contratado para restaurar una vieja casona colonial en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Desde el primer momento que la vio, sintió algo extraño, pero lo atribuyó al desgaste de los años. Era un edificio hermoso, aunque decadente, que escondía sus secretos bajo capas de polvo y yeso agrietado. Lo que Alejandro no sabía es que esa casa guardaba un secreto que había estado vivo durante siglos. La casona tenía una historia oscura, una de la que los locales no hablaban abiertamente, pero que susurros apagados en el pueblo dejaban entrever. Alejandro no creía en esas historias de fantasmas y maldiciones. Para él solo era un edificio más, un reto arquitectónico que le traería prestigio y éxito. Un día, mientras compraba materiales en el pueblo, un anciano lo observaba desde la sombra en la tienda. Cuando Alejandro pagaba en la caja, el viejo se acercó despacio. «Esa casa», dijo en voz baja, «no deberías estar trabajando allí». Alejandro, algo sorprendido, sonrió con incomodidad. El anciano lo miraba con ojos cansados pero llenos de advertencia que resonaban en el aire. «La maldita, los cimientos fueron construidos con sangre. Sacrificios, los muertos, siguen ahí, no se fueron. Están atrapados en las paredes, esperando, echando». Las palabras del anciano le parecieron ridículas, pero algo en su tono lo inquietó profundamente. Alejandro intentó sacudir la sensación de extrañeza y se concentró en su trabajo, pero esas advertencias se le quedaron grabadas como una pequeña espina en su mente. El primer susurro. Los días pasaron sin mayores incidentes. Alejandro se sumergió en la restauración, reparando techos, alisando paredes y devolviendo el esplendor perdido a la vieja casa. Pero una noche, mientras trabajaba tarde, lo escuchó. Era apenas perceptible, un susurro que parecía venir desde lo más profundo de las paredes. Pensó que tal vez era el viento colándose por las grietas. Se acercó curioso, pasó la mano por el yeso rugoso y durante un breve instante el material bajo sus dedos pareció suave, como si estuviera vivo. Un escalofrío le recorrió la espalda, se quedó quieto, atento, con la oreja pegada a la pared. Y entonces lo oyó, de nuevo, un susurro bajo, débil, como si algo estuviera atrapado detrás del muro. «Ayúdame», parecía decir, pero era tan suave, tan difuso, que Alejandro pensó que estaba imaginando cosas. Sacudió la cabeza y volvió al trabajo. Seguramente era solo el crujir de la vieja casa. Sin embargo, los susurros no desaparecieron, de hecho se intensificaron. A cada día que pasaba, la casa parecía más pesada, más opresiva. Las noches eran peores, los murmullos se movían, ahora desde un rincón, luego desde otro. Las paredes crujían y el suelo bajo sus pies vibraba, casi imperceptible, como si la casa estuviera viva. Una noche Alejandro no pudo más. Decidió investigar las leyendas que el anciano le había mencionado. Entre documentos antiguos y registros polvorientos encontró algo perturbador. La casa había sido construida durante la época colonial y había rumores de que los trabajadores africanos e indígenas habían sido sacrificados y emparedados vivos en los muros. Un rito ancestral para proteger la estructura. Lo que Alejandro leyó lo dejó helado. Ellos no murieron, están atrapados, condenados a vivir para siempre en la piedra. Desde aquella noche la casa se rebeló completamente contra él. Mientras reparaba una de las paredes del salón principal, una porción del yeso cayó al suelo. Lo que vio detrás lo dejó paralizado. Allí dentro de la pared estaba la forma de una mano, petrificada, pero horriblemente detallada, como si estuviera tratando de salir. Cuando tocó la superficie con cautela, la mano se movió, apenas 1 centímetro, pero lo suficiente para que Alejandro diera un paso atrás, con el corazón acelerado. Intentó convencerse de que era un error, una ilusión, pero entonces las paredes comenzaron a vibrar a su alrededor. No era un terremoto, sino algo más. Era como si el aire dentro de la casa estuviera vivo, como si las paredes respiraran, hinchándose y contrayéndose a un ritmo macabro. El horror se apoderó de Alejandro. Intentó salir corriendo, pero las paredes se movían, los pasillos se estrechaban, las puertas desaparecían, y en cada grieta y en cada rincón la cara de los sacrificados emergía del yeso, rostros distorsionados por el dolor y la desesperación. Eran decenas, tal vez cientos de almas atrapados, todas observándolo, todas suplicando ser liberadas. Conforme intentaba huir, Alejandro se dio cuenta de que no había salida. Las paredes se cerraban a su alrededor. Los susurros ahora eran gritos de agonía, y las figuras dentro de las paredes comenzaban a alzarse, como si la casa misma quisiera devorarlo. Cuando intentó tocar una de las paredes para abrirse paso, sus manos se hundieron en el yeso blando. La casa lo estaba absorbiendo. Alejandro gritó, pero su voz fue tragada por el silencio que había mantenido prisioneras a esas almas por siglos, y entonces en su último suspiro la casa lo devoró por completo. La última imagen fue su rostro emergiendo lentamente de la pared,
ahora parte de la misma maldición.